La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Pablo Carrasco, Ana Yevdokov y Daniela Cabral fueron imputados el jueves pasado en el marco de la causa que investiga la caída de Conexión Ganadera. Además, Carrasco deberá cumplir prisión preventiva por 180 días. Así lo anunció la jueza del caso. Es por ello entonces que voy a hacer lugar a la formalización de la investigación en los términos que refirió Fiscalía. En este caso, de acuerdo al artículo 166 del Código de Proceso Penal, dispondré la sujeción a proceso del señor Pablo Jesús Carrasco González bajo la imputación de un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia en calidad de autor, y de la señora Ana Yevdokov Arta Gavieta bajo la imputación de un delito continuado de estafa en calidad de autora, y de Daniela Cabral Vilere bajo la imputación también de un delito continuado de estafa en calidad de autora. Todo conforme a los artículos 18, 60, 54, 58, 60, numeral primero del Código Penal, 347 del Código Penal, artículos 30, 34 y 35 de la Ley 19.574. La jueza Diovanet Olivera dio lugar al pedido de formalización de la investigación de la Fiscalía General de la Nación y dispuso que Carrasco, además, fuera imputado, como decíamos, por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito de continuidad de lavado de activos en modalidad de conversión de transferencia en calidad de autor. En tanto, las esposas de Carrasco y Basso fueron imputadas por un delito continuado de estafa en calidad de autoras. En virtud de esto, además del embargo de varios de los bienes de los imputados, el fiscal del caso solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Carrasco hasta el 10 de febrero del año que viene. Para Yevdokov y Cabral, el fiscal solicitó prisión domiciliaria preventiva con tobillera electrónica. Recordemos que Gustavo Basso, el otro socio de Pablo Carrasco en esta empresa, se había suicidado estrellando su vehículo contra una maquinaria de gran peso en Ruta 5. ¿Qué es lo que queda luego de esta investigación llevada adelante? ¿Qué procesos se abren ahora? ¿Qué opinión tienen los abogados con respecto a las imputaciones llevadas adelante por la justicia? Vamos a conversar de esto esta mañana con la doctora Graciana Abelenda. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. La realidad es que, como bien mencionaban, el jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización y a partir de ahora comienza oficialmente lo que es el proceso penal, en virtud de que hasta entonces estábamos en sede administrativa. Como bien mencionaban, justamente la juez de garantías, la doctora Diovanet Olivera, hizo lugar al pedido de la Fiscalía decretando justamente la prisión efectiva hasta el 10 de febrero para Pablo Carrasco, entendiéndose por tal el principal responsable al día de hoy, junto con su esposa Ana Yevdokov Artagabeitia y la viuda de Gustavo Basso, es decir, Daniela Cabral, para quienes se dispuso prisión domiciliaria hasta esa fecha, lo cual no implica de modo alguno que sea como una condena final, sino por el contrario, claro, esto recién comienza y si bien se definieron tipificaciones, estas naturalmente pueden ser ampliadas o modificadas a lo largo de justamente este proceso que comienza. Doctora, para ir por partes, en primer lugar, una calificación suya general con respecto a lo que resolvió la jueza el jueves pasado, teniendo en cuenta que una acción es sobre Carrasco, otra es sobre las viudas, además de los embargos, digamos. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo resuelto el jueves pasado? Que es una, digamos, sin perjuicio de que nuestros clientes representados hubieran esperado, o al menos eso nos transmitían, que todos tuvieran, digamos, un mismo tratamiento, es decir, entendían, y así se le hizo saber también a lo largo de los días previos e incluso durante la audiencia a tanto el fiscal como el juez, la juez, mejor dicho, todos esperaban como que hubiera prisión efectiva para los tres, en virtud de que muchos consideraban, incluso profesionales, como decía, que también estas mujeres estaban vinculadas al lavado de activos, tal vez en otra, digamos, modalidad, como es la tenencia, en virtud de que habían visto, digamos, beneficiadas por todos estos
inmuebles, vehículos, e incluso habían sido parte del proceso, con lo que ya surge de esta investigación que viene llevando a cabo el doctor Rodríguez, pero bueno, se respeta o se entiende, mejor dicho, que es una tipificación primaria que obviamente puede mutar, modificarse, como decía previamente, y que es el primer paso dentro de este caso. Hasta ahora, o sea, hay que tener claras las fechas, porque si bien parece que pasó una eternidad, ha sido una investigación súper rápida y llevada con una seriedad, con una rigurosidad realmente destacable, que fue también algo que se mencionó a lo largo de la audiencia. Muchos hicieron saber al doctor Rodríguez que estaban muy satisfechos, conformes, no solo con su trabajo, sino con su forma de, o sea, comunicar a los abogados en qué estaba y demás. Faltan todavía muchas diligencias, las evidencias hay que convertirlas en prueba y naturalmente, como esto recién comienza, es de esperar que no solamente la investigación abarque nuevas figuras, es decir, que encuadre nuevos tipos de acuerdo al Código Penal, sino que incluya a muchas más personas. Es claro que una maniobra de esta magnitud no es concertada por 3 personas, sino que requiere de muchos otros sujetos cuyos nombres ya han ido saliendo en virtud de todo lo que fue el proceso también concursal, las denuncias y las declaraciones, tanto de los testigos como de otros indagados que fueron declarando, pero naturalmente esto recién empieza. O sea, es un caso del cual estamos hablando por lo menos desde el 23 de enero, que fue cuando se radicó la primera denuncia penal. En sede concursal presentamos el primer concurso, la primera solicitud, a pesar de que hubo 20, el 27 de enero, y naturalmente, por la magnitud de la cantidad de damnificados y los montos de los cuales estamos hablando, es como que todos queremos una respuesta, pero justamente esto también conlleva a que tiene que tener todas las garantías del debido proceso para evitar complicaciones ulteriores. Es importante esa aclaración, esto es un primer paso, recién comienza, que usted manejaba, doctora Belenda. La otra pregunta que le quería hacer para comenzar la entrevista es si usted comparte, entiende que es correcto que se haya aplicado en el caso de Carrasco la prisión preventiva, a diferencia de las otras 2 personas con mayor exposición en el caso, digamos. La realidad es que acá no es una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que la normativa que, digamos, aplica a lo que es lavado de activos, que es la ley 19574, establece la posibilidad del delito de lavado de activos como figura autónoma, y una vez se encuadra en esto, naturalmente la contracara es la prisión efectiva. Sin perjuicio de que durante la audiencia, como mencionaba, se dio como toda esta discusión si las mujeres encuadraban o no en este supuesto, lo que explicó el fiscal Rodríguez fue que tiene algunas diligencias pendientes, incluso oficios y demás que están como pendientes de contestación. Por ende, esto no implica que porque ellas hoy no estén en prisión efectiva, en un futuro no puedan pasar a estarlo, o que incluso, o sea, no se les tipifique lo mismo. Y está bueno aclarar esto para la audiencia, porque sobre todo fue una de las cuestiones que nos consultaban muchísimo nuestros representados. Per se, la estafa, cuando, digamos, alcanza determinado monto que está previsto por el artículo 34 de la Ley Integral de Lavado de Activos, ya es delito precedente del lavado de activos. Por ende, si se continuara, que se espera que así no sea, que sea solamente estafa, por el monto, ya ellas podrían encuadrar también en lo que es el delito de lavado de activos. Por ende, no es una cuestión de desanimarse ni decir, esto es como un resultado final, porque está muy lejos de ello, y que naturalmente hay otros tipos, como podría ser asociación para delinquir y demás, que pueden llegar a ser objeto de nuevas audiencias en un futuro. Además, no podemos como omitir lo siguiente. De acuerdo a nuestro Código de Proceso Penal, que es la normativa que hoy rige sobre este proceso, el único que tiene la facultad de definir o encuadrar las conductas de estas personas en determinados tipos es el fiscal. En Uruguay no existe la querella. Por ende, si bien muchos clientes creían o esperaban que los abogados pudiéramos, influir o incidir sobre sobre estas cuestiones, la realidad es que la normativa actual no lo permite y que somos meros terceros coadyuvantes, es decir, nosotros coadyuvamos con la Fiscalía, quien finalmente se encarga de estas cuestiones. Doctora, está muy bien la precisión
Pero le hacía esta pregunta porque la Fiscalía, el doctor Rodríguez, convalida su decisión de pedir esta medida en particular para el señor Pablo Carrasco por el eventual riesgo de fuga o la eventual proceso de entorpecimiento para la continuidad de esta investigación, que como usted dijo, ahora realmente empieza el juicio, digamos. Desde esa perspectiva era que la pregunta si usted entendía que era correcto o no, si estaba bien o no, la aplicación para Carrasco de las medidas limitativas, digamos. Bien, eso sí. En realidad, los supuestos que mencionabas, o los presupuestos relativos a peligro de fuga, peligro de entorpecimiento y demás, son los supuestos que requiere el Código para la aplicación de medidas cautelares, sea prisión efectiva, prisión domiciliaria o cualquier otra. En este caso, lo que se discutió básicamente durante la última hora de la audiencia de formalización era si las medidas que se habían decretado en primera instancia, entendiéndose por tal la audiencia celebrada el 17 de febrero, eran o no suficientes. ¿Por qué? Porque si bien la defensa de Pablo Carrasco y Ana Yudikov, que está siendo, llevada por el doctor Barrera, se allanó a la solicitud fiscal, entendiéndose por tal la prisión efectiva para Pablo Carrasco y el arresto domiciliario para Ana Yudikov con monitoreo mediante tobillera electrónica, no pasó lo mismo del lado de la defensa de Daniela Cabral. Es decir, los doctores Sassón y Don Angelo se oponían a esta solicitud de arresto domiciliario, en tanto argumentaban que justamente las medidas que ya tenía limitativas de la libertad, que eran retención de documento de viaje, o sea, del pasaporte, cédula, y justamente fijación de domicilio eran suficientes, en tanto consideraban que nada cambiaba que ya tuviera arresto domiciliario en lo que podían llegar a ser sus conductas. Desde el otro lado, tanto los abogados de las víctimas como Fiscalía entendíamos indispensable que se aumentara o que se incrementara, la restricción de la libertad de estas personas, considerando que, obviamente, tratándose de una maniobra de estas dimensiones, los tres sujetos en libertad tienen la posibilidad de fugarse, porque claro está que, independientemente que carezcan de documentos de viaje, tienen suficiente poderío económico como para influir o para generar determinadas circunstancias favorables a una fuga, que obviamente complicaría absolutamente todo. Y del mismo modo, el otro, presupuesto, que era entorpecimiento de la investigación, ya ha habido indicios, sobre todo en sede concursal, de que justamente estas personas, lejos de ayudar o de colaborar, como han intentado, argumentar a lo largo y ancho de sus escritos y defensas, lo que han hecho es complicarla. Y como ejemplo de esto, tenemos todo el tema de la apertura de la sucesión, la insolvencia, es decir, a pesar de que sabían que tenían medidas, vendieron autos, vendieron inmuebles y demás, justamente para agravar la situación financiera, porque como siempre decimos los abogados, los bienes todos del deudor son la garantía común de los acreedores. Por ende, si ellos seguían insolventándose o eventualmente si ejercieran influencia sobre, por ejemplo, empleados de Conexión Ganadera que van a ser citados a declarar nuevamente por hechos que hay que esclarecer para entender qué pasó, naturalmente podrían complicar la labor del fiscal. Esos fueron los argumentos que se manejaron durante la audiencia para salir del statu quo, que consistía, como decía, en estas medidas restrictivas, limitativas de menor, grado o gravedad, y justamente pasar a solicitudes tanto de arresto domiciliario como de prisión efectiva para Pablo Carrasco. Ahora iba a pasar, doctora, iba a pasar ahora el tema de los delitos, pero dijo algo allí el pasar que por lo menos yo no lo sabía y me resulta muy interesante. Durante el proceso que comenzó el 23 de enero con la primera de las denuncias que justamente presentaron parte de su equipo, tanto el matrimonio Carrasco y Yudikov como la sucesión de Gustavo Basso se fueron desprendiendo de algunos activos. Sí, eso sí, como meros ejemplos y sin perjuicio de que surjan a lo largo de esta investigación, que como decía, la solicitud de formalización fue en base a los elementos que el fiscal fue recabando desde que tomó el caso, que ni siquiera fue el 23 de enero, porque esto hay que recordar que estábamos en plena feria judicial y que incluso el primer fiscal
asignado no fue Enrique Rodríguez, sino que se había designado otro fiscal que se excusó en virtud de que parte de su equipo estaba vinculado, eran víctimas de Conexión Ganadera. Por ende, él termina tomando el caso, me atrevería a decir, como a mediados de febrero, si bien no recuerdo exactamente la fecha, y por eso todo el tiempo hablábamos de los 5 meses de investigación. Lo que surge es que durante este periodo, y son meros ejemplos porque pueden surgir muchas otras, digamos, circunstancias a lo largo de la prueba que falta evaluar o eventualmente a través de declaraciones y qué sé yo, surge que, por ejemplo, y como meros enunciaciones, tanto Carrasco como Yudikov comercializaron vehículos, una Chevrolet Silverado y una Chevrolet Tracker que utilizaban ellos por un valor cercano a los $90.000, fueron y las entregaron en una automotora, se hicieron de este dinero en efectivo, que naturalmente uno sabe que es como cuando sale a vender oro a la calle Uruguay, vale mucho menos que si pasara por un proceso y lo mandara a remate. Por ende, este dinero lo utilizaron, ellos mismos declaran en sede de fiscalía para vivir $90.000 en 5 meses. Después también enajenan, si mal no recuerdo, una casa en Punta del Este, que es una casa que habían comprado justamente con dinero de Conexión Ganadera, si mal no recuerdo, mediante una transferencia desde Hernandarias. La compraron a nombre de la hija de Pablo Carrasco, que se llama Mercedes Carrasco Piaggio, que es uno de los nombres que surgió durante la audiencia. Justamente la venden a comienzos de año en 300 y algo de $1.000, quedando un saldo de precio que justamente sobre ese saldo de precio se decreta un embargo en esta audiencia. ¿Tá? Por ende, ellos se fueron insolventando durante, digamos, cuando el fiscal les consulta a este respecto en sede de fiscalía, lo que definen estas personas o lo que responden es que tenían que mantener, digamos, su nivel de vida, que tenían que pagar honorarios de abogados y demás, por ende que entendieron que era la forma que tenían de hacerse dinero justamente realizando estos activos. Por ende, queda más que fundada la necesidad de tomar medidas para que dejen de perjudicar a los acreedores, a quienes ya mucho daño le han generado con toda esta situación, y lo mismo ha ocurrido del lado, digamos, de los sucesores de Basso. Incluso en sede concursal terminan siendo condenados en costas y costos por actitudes que tomaron respecto a, y para no profundizar por una cuestión de no complicar a la audiencia con temas técnicos, determinadas conductas justamente para mejorar su posición. El juez de concursos entiende que esto encuadra en determinado supuesto y los condena en costas y costos, que es algo excepcional ante situaciones específicamente, digamos, de mala fe. Claro, o sea que en el proceso de caída de Conexión Ganadera, los 2 matrimonios, las 4 personas estaban en conocimiento de que algo de este estilo iba a pasar. Eso se va a probar luego en el proceso de juicio, digamos. Pero además, desde el 23 de enero hasta ahora, habían iniciado un proceso de insolventarse, sacando patrimonio de lo que podría ser, de lo que los implicados o víctimas fueran a cobrar, o de donde se pudieran cobrar, digamos. Acá hay un doble grado de afectación, digamos, o sea, y además un razonamiento de perjudicar al tercero, claramente, por segunda vez. Sí, tal cual. Es más, uno de los argumentos que maneja el fiscal, y sin perjuicio de que su teoría del caso, lejos de estar, digamos, cerrada, está como comenzando, y uno de los, digamos, es como de los pilares de esta investigación, es que Conexión Ganadera desde hace varios años venía en números rojos, por decirlo en términos que todos nos entiendan, y sin perjuicio de ello, ellos continuaron repartiendo utilidades e incluso desviando dinero, y por eso es que se configura el delito de lavado de activos, en tanto destinaban fondos que los inversores pensaban que se volcaban a la adquisición de ganado y demás actividades típicas de Conexión Ganadera, justamente a la compra de inmuebles, de vehículos, y no estamos hablando, por ejemplo, de inmuebles rurales u otros vinculados al giro del negocio, sino por el contrario, y acá el fiscal fue súper claro en base al informe de la Senaclaft, que lo leyó durante la audiencia, estamos hablando de que se compraban Maseratis, Audi, Tesla, no estamos hablando de nada vinculado al negocio, sino de una vida de lujos y de elementos suntuosos, inmuebles en Torres de Punta del Este, cuyo apartamento estaba valuado en $870.000, estamos hablando de inmuebles en La Baguala,
estamos hablando de otros en Punta del Este, en el puerto, la casa esta que mencionaba, que fue uno de los últimos en adquirirse. Nos estamos refiriendo a un apartamento en Avenida Brasil a nombre de sus hijos, o sea, todos de un apartamento en Villa Biarritz para los sucesores de Basso, en realidad en su momento obviamente para las hijas de, pero hoy están en esta posición de sucesores, claro. Por ende, realmente hay elementos objetivos para, digamos, ingresar en la tipificación de estos delitos que mencionó el fiscal Rodríguez durante la audiencia del jueves. O sea, acá no estamos hablando de, y si bien va a ser parte de lo que se llama el incidente de calificación, que es una etapa procesal dentro del concurso, y que estamos todos los abogados trabajando en esto porque justamente el plazo vence el 20 de agosto, no estaríamos a prima facie hablando de una bueno. Fortuita, es decir, bajó el precio de la carne, vino unas sequidores. Bien, justo teníamos algún inconveniente con la última respuesta. Estos son los elementos que el fiscal ponderó para hacer esta solicitud. Bien, justo se interrumpió allí en el final de esa respuesta, doctora, pero es lo que venimos contando, por lo cual usted había dicho al principio que tanto la actitud que habían tomado el matrimonio Carrasco y Edukov como la sucesión de Gustavo Basso era de no colaborar, o sea, efectivamente no colaboraron con el proceso que se inició desde el 23 de enero hasta ahora, digamos. Sí, tal cual, para que se den una idea, y más allá de la disposición de activos que les venía mencionando, tenemos por parte de Ana Yudikov y Pablo Carrasco un escrito presentado en sede concursal que ellos sostienen, que coadyuvaron, que colaboraron y demás, nada más lejos de la actitud procesal, digamos, que tomaron en los hechos. Presentan un escrito diciendo que de pique los fondos invertidos por los damnificados no habían sido destinados a la compra de ningún ganado y que justamente se trataba de un contrato de préstamo que ellos estaban al tanto y que justamente la DGI tenía que intervenir para cobrarles el impuesto a la renta por rendimientos de capital. ¿Qué más lejos de coadyuvar o de colaborar cuando en primer lugar estás reconociendo abiertamente que se trató de una estafa? Porque los clientes, si hubieran sabido que se iba su plata a la adquisición de vehículos e inmuebles suntuosos, claramente no la hubieran colocado. Dos, buscar desviar el foco de la atención, que es cómo recuperamos el dinero, cómo coadyuvamos para que esta gente tenga el menor daño posible, y en vez de eso exhortás a la DGI a cobrarles impuestos cuando sabés que de fondo estuviste desviando, y esto es a lo que se va, digamos, y por eso también la indignación tan fuerte de los damnificados, que no solamente no cobran, sino que una vez decretado el concurso e iniciado el proceso penal, procuran generarles aún más daño. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de las sucesoras de Gustavo Basso. El accidente es el 28 de noviembre, al que tú bien aludías respecto al, digamos, este siniestro donde termina perdiendo la vida Gustavo Basso, y a los pocos días se presentan solicitando la apertura de la sucesión y que se designe a Daniela Cabral, es decir, a la viuda, como administradora con amplias facultades de disposición. ¿Qué se buscaba? Justamente que los bienes de Gustavo fueran manejados por esta persona, que era su cónyuge, y justamente pudiera disponer libremente, que por suerte el juzgado de Florida no hizo lugar a esta sucesión, sino más bien hoy estaríamos hablando de que no quedaría nada. Claro. De haber tenido esa carta blanca, hubiesen liquidado todo lo que hubiesen podido, o hubiesen avanzado con ese proceso, digamos. Es muy probable sostener eso. Tal cual, o sea, si uno se presenta ante la sede con muy poquitos días de distancia, o sea, estamos hablando que en menos de una semana contada desde el fallecimiento, se presentaron ante la sede de Florida solicitando la apertura de la sucesión, así como la designación de Daniela Cabral como administradora. Por suerte, y eso lo decimos hoy con el diario del lunes, la juez en realidad no hizo lugar a esta solicitud y a los hechos nos remitimos que hoy la sucesión de Basso está en proceso de ser concursada
acá en Claro, Montevideo. claro. Bueno, Doctora, no le voy a hacer responder a usted esta pregunta, pero sí la voy a plantear al aire y voy a seguir de largo, que es, si teniendo en cuenta esto, que ya lo había dicho en este programa el doctor Durán, Ignacio Durán, lo habíamos entrevistado justamente por eso, cuando se habían generado aquellas dudas con respecto a la muerte de Gustavo Basso, que al final el fiscal del caso terminó decidiendo lo que decidió, y teniendo en cuenta que la presentación de la asociación se hizo tan cerca de la fecha en la que Basso justamente provoca ese accidente, es si parte de su familia por lo pronto no sabía o qué es lo que estaba pasando o qué es lo que iba a pasar. Yo lo dejo planteado al aire y no le voy a pedir a usted que responda a esto porque la puedo poner en una posición incómoda, digamos. Doctora, otra cuestión que conversamos aquí en su momento con Jorge Chediak, director de la CENACLAF, en su oportunidad, era la posibilidad de que aquí se configurara lavado de activos. Porque hasta ese momento lo que se estaba advirtiendo era la posibilidad justamente de delitos vinculados a la estafa, eventualmente a asociación para delinquir, teniendo en cuenta que había movimientos cruzados entre los matrimonios, gerentes, a los hijos. Usted acaba de mencionar, por ejemplo, uno de esos casos. Pero aquí se instaló por parte del fiscal y la jueza habilitó, digamos, el tema del lavado de activos. ¿Qué significa esa presunción de parte del fiscal en esta investigación? la realidad es la siguiente, y está súper buena tu pregunta, porque justamente mucho se ha discutido no solamente en torno a la configuración del lavado de activos, sino a las consecuencias en virtud de lo establecido por esta ley 19574. Sin perjuicio de que hay distintas, digamos, modalidades o distintas conductas que llevan a la posibilidad de tipificar el delito de lavado de activos, el cual está, digamos, regulado por la ley 19574, y si nos vamos al artículo 34, hay un listado de delitos precedentes dentro de los cuales surge la estafa en la acepción del 347 del Código Penal. Normalmente, cuando discutimos si determinadas conductas se encuadran en lavado de activos, la consecuencia o el miedo de fondo es la aplicación de justamente otro artículo de esta ley que establece que ante la tipificación del lavado de activos, parte de los bienes que se, digamos, recuperen tienen como destino. Normalmente, cuando se habla de lavado de activos y tenemos víctimas, está la posibilidad o la latencia de que de los recuperos el Estado perciba una parte. Uh-huh. Entonces, desde que arrancó el caso Conexión Ganadera, estábamos como todos muy atentos a esta consecuencia, porque naturalmente podía generar que si se recuperaba 100, 50 fuera para la Junta Nacional de Drogas. ¿Qué pasó? Desde el día 1 se estudió, se analizó a nivel de los abogados que defendemos a las víctimas la posibilidad de aplicar el artículo 58. ¿Qué dice este artículo 58? Que cuando hay personas, terceros de buena fe damnificados por estas situaciones vinculadas al lavado de activos, justamente se pueden presentar en sede penal a los efectos de que no vaya para la Junta, sino que justamente vuelva a ellos. ¿Qué ha pasado específicamente en el caso Conexión Ganadera? El fiscal desde el momento cero, y esto es parte de lo que ponderamos o parte de lo que decimos qué bien que lo lleva o qué bien que ha gestionado este caso Enrique Rodríguez, ha estado muy en contacto con el síndico que está designado en sede concursal. ¿Por qué? El señor Chavatone. Exacto, con Alfredo, con el doctor Chavatone, porque justamente en este caso no se puede llevar, digamos, las dos vías de forma separada, sino que tienen que ir coadyuvando. En este sentido, lo que se ha establecido, y así nos lo hizo saber durante la audiencia del jueves, es que todo lo que se recupere en sede, digamos, penal, es decir, derivada de esta investigación que lleva a cabo, va a ser vertido al concurso. Es decir, los damnificados o los, digamos, las víctimas del accionar tanto de Pablo Carrasco, de Ana Yudikov, de Basso, de Cabral y de cualquier otro sujeto que ingrese al proceso, que además está a decir que van a ingresar o es esperable que ingresen muchas otras personas, no se va a perder, sino que debería ir a la más activa.
¿Se entiende? Por ende, ese miedo que estuvo desde el principio por la aplicación de la 19574, a pesar de que teníamos este artículo 58 de salvaguarda, la idea es que todo venga a la masa activa del concurso para justamente ser distribuido entre los acreedores. Sin perjuicio de ello, y me voy una más, actualmente el temor de los inversores o damnificados es la intervención de la Dirección General Impositiva. ¿Por qué? Porque desde hace por lo menos un mes y medio está el rumor en el aire de que la Administración Tributaria se va a presentar a la verificación de créditos en forma tardía, porque como habíamos comentado precedentemente, la verificación de créditos en sede concursal venció el 24 o 25 de abril. Es decir, estaría el riesgo de que la DGI, al amparo del artículo 99 de la ley concursal, pague por verificar tardío, y como justamente la ley le confiere un privilegio especial, podría poner en peligro todos estos recuperos, todos estos activos que con tanto trabajo y esmero hemos intentado volcar a la masa activa para justamente recuperar algo en favor de nuestros representados. De más está decir que es una definición política, porque obviamente la ley los habilita a verificar créditos, pero se entiende que ante un contexto tan conocido de público conocimiento, donde estamos peleando nada más y nada menos que recuperos para nuestros clientes, como que sería muy duro el mensaje de que todos estos 5 meses que estuvimos investigando, trabajando, ayudando con Fiscalía, buscando, digamos, qué ha pasado con el dinero, termine beneficiando a la administración fiscal, que de más está decir que tuvo 25 años para inspeccionar el accionar, los libros y demás de Conexión Ganadera, que evidentemente no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, claramente no hubiera crecido de esta manera las colocaciones ni las consecuencias. Por ende, nuestros clientes que dicen, la verdad es que el Estado debería abstenerse de presentarse porque lejos de ayudarnos no está tomando medidas contra los responsables finales, sino que nos está perjudicando a nosotros. Distinto sería que justamente la DGI, viendo todo lo que pasó, se presente en sede penal denunciando determinados hechos con apariencia delictiva contra estos sujetos y que coadyuve a la investigación para justamente agravar las penas, pero no para recuperar dinero, porque de fondo está perjudicando a los damnificados. Claro. Legalmente le asiste el derecho, hay que ver si políticamente debería o no hacerlo, digamos. Doctora, esta entrevista ha sido muy, muy clara y le agradecemos por su tiempo. Quería incorporar un par de preguntas más para que el oyente pueda tomar dimensión de lo que ha sido esta investigación. Una crónica de la colega Paula Ojeda en el diario El País de este fin de semana planteaba que Conexión Ganadera nació en el año 2001. En ese momento Basso tenía el 45% de las acciones, la esposa el 5%, Carrasco 45% y Educov el 5% restante. Esa ponderación, dice la colega, cambió el 31 de mayo de 2024, cuando cada uno quedó con el 25% de las acciones de Conexión Ganadera, que además el fiscal lo entiende como grupo económico a todas las entidades, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿Conexión Ganadera en algún momento fue una entidad rentable o en todo momento desde que estaba operando siempre se supo que era un esquema Ponzi? Siempre supieron los que lo llevaban adelante, digamos, que era un esquema Ponzi y que al final la intención, el cometido era obtener dinero de parte de quienes invertían, pero sabían que era imposible que aquello fuera rentable o que se fuera a poder cumplir con todas las obligaciones? Bueno, en realidad acá nos vamos a fundar en teorías del caso, porque la realidad de cuál fue, digamos, la intención de Carrasco, Basso, Yudikov y Cabral nunca la vamos a saber a ciencia cierta. Todo nos llevaría a pensar que durante los primeros años de Conexión Ganadera fue un negocio rentable, porque si uno ve tanto los pagos de intereses como el ganado que le asignaban a los clientes, tenía una coherencia. Nosotros fuimos los primeros en solicitar el concurso de acreedores y justamente tuvimos el privilegio o la suerte de que muchos de nuestros clientes, a quienes representamos, eran de los primeros inversores. Entonces pudimos como ver una película relativamente completa en términos coloquiales. Entonces veíamos que durante los primeros años invertían 100 para la compra de 50 vacas y las 50 vacas se adquirían. Desde la información que nosotros accedimos por SNID
así como de los contratos que fueron firmando nuestros clientes, vemos esta coherencia hasta por lo menos 2018. Y en el relato del fiscal, los números rojos aparecen desde 2022. Sí. Obviamente vinculados a sequía, pandemia y demás. ¿Qué pasa? Y acá es el punto de quiebre. Esta situación nunca fue informada a los clientes, sino que, por el contrario, siguieron tomando dinero hasta por lo menos de nuestros clientes el 19 de enero de 2025. Es decir, a sabiendas de que la situación era insostenible, de que ya no estaban pagando intereses y que incluso habían cerrado la oficina de conexión acá en Basilio Pereira de la Luz 1074, siguieron tomando dinero justamente conociendo de antemano que no iban a devolver ese capital y que tampoco iban a pagar los intereses. Y esto es lo gravísimo y en lo que se funda, digamos, toda la solicitud del fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente había un ánimo de engaño, o sea, había una intención de defraudar y a su vez, digamos, subyacentemente generaban N, y me voy a referir a N porque es una cantidad indeterminada de razones sociales paralelas, llámese Hernandarias, hay del 1 al 13, tenemos conexión genética, tenemos CG tracking y así me puedo pasar toda la mañana mencionando razones sociales que fueron surgiendo, muchas de ellas con posterioridad al periodo de insolvencia o, digamos, de que ya estaban dando pérdidas. O sea, había una intención aviesa de generar en empresas y entidades, y aun cuando reclutaban dinero sabiendo que no lo iban a poder devolver en cierto punto. Eso está meridianamente claro. O sea, está acreditado y surge de la evidencia recabada por la Fiscalía de Lavado de Activos, liderada por Enrique Rodríguez, que a pesar de que estaban con números rojos, por decirlo en términos que entiendan todos, seguían captando dinero y mientras tanto ese dinero no lo volcaban a la actividad productiva de la empresa, sino que lo destinaban eventualmente a pagar intereses que necesitaban seguir captando para poder cubrirlos y también a la adquisición de bienes que nada tenían que ver con el giro. Y para cerrar menciono, como digamos, más allá de la Maserati, la Audi Q5, estos Jeep gigantes, el Tesla, o sea, para que se dan una idea, se decretó el embargo de 12 vehículos, todos de alta gama, pero pensemos que de repente estos autos suman 600, 700 mil dólares y que los números que estamos hablando, si bien para los damnificados que colocaron 10 mil dólares es una fortuna, no podemos olvidar que hay un departamento adquirido en Madrid, un inmueble por más de $1 millón y todas estas cuestiones que claramente denotan la mala fe con la cual gestionaban la empresa. Claro. Estamos teniendo alguna dificultad con el no MIT solo ahora sí. Utilidades, a pesar de que ya estaban en picada, ahí no solamente distribuyeron utilidades por más de $2 millones, una vez, digamos, ya los números no daban, sino que incluso desde las cuentas de Conexión y Hernandarias destinaban, es decir, hacían transferencias para adquirir vehículos e inmuebles a nombre de sus hijos y de terceros. Y por si esto no fuera suficiente, incluso transferían la propiedad de determinados inmuebles a razones sociales y constituye un ejemplo muy claro de esto que la casa donde se domiciliaban Carrasco y Yudikov, que es la casa esta que salía en todos lados, porque incluso se hizo una especie de piquete afuera, la transfieren a una sociedad que se llama Muralir. Por ende, si esto no es, digamos, intención de... Claro. ¿Qué necesitaríamos para probarlo? Por ende, este es el escenario que investiga el fiscal Enrique Rodríguez, esta es la situación o el destino de los ahorros de nuestros clientes y por eso es que entendíamos indispensable que justamente se avanzara cuanto antes sobre la formalización de la investigación. Claro. Doctora, ¿a cuántos víctimas y damnificados defiende usted y su equipo, digamos? Mire, nosotros en total estamos representando unas 300 personas, porque más allá de que inicialmente arrancamos con un grupito de 6 sobre los cuales, con los cuales presentamos el concurso necesario a finales de enero, la realidad es que después se fueron sumando
otras personas, e incluso, y esto está súper bueno destacarlo, no solamente son clientes que nos contrataron a nosotros como abogados para patrocinarlos, sino que se fueron juntando equipos de abogados justamente para hacer sinergias y en vez de competir, colaborar. Es decir, en vez de presentar 5 escritos para saturar a la sede, nos juntamos y presentamos todos. Entonces se ha generado un equipo muy lindo de trabajo donde justamente estamos todos, digamos, enfocados en un mismo fin, que es recuperar lo más posible a nuestros clientes, y por eso es que los grupos de representados han crecido tanto. Claro. Ayer cuando conversábamos de tarde preparando la nota, doctora, me comentaba eso, que ha habido esa sinergia y ese trabajo entre distintos equipos de abogados justamente para llevar adelante esta investigación. Le hacía esta pregunta de a cuántas personas representan ustedes, porque otro aspecto que ha quedado claro de todo esto era la falta de controles del organismo que tuviera que hacerlo, si era el Banco Central, DGI, quien fuera, porque había gente que se presentaba con un maletín con dinero y tenía su participación en Conexión Ganadera o en alguna de esas empresas satélites que había en el entorno de la misma, digamos. Pero no todo el mundo se ha presentado a reclamar justamente su participación en esta empresa, teniendo en cuenta que en todo caso tal vez no podrían justificar de dónde habrían sacado el dinero que hoy estarían reclamando, digamos. ¿Le consta algo por el estilo? ¿Lo ha visto? ¿Le ha llamado la atención eventualmente este extremo? Mire, está súper buena la pregunta en este sentido. Cuando arrancó el caso, y me remito acá a la reunión que ellos mismos citaron con el contador Llovio, ellos aludían a $400 millones como pasivo de Conexión Ganadera. Uh-huh. La realidad es que si bien el proceso de verificación en sede concursal no ha culminado, los números que entre abogados manejamos, y muy a prima facie, muy informal y muy aproximados, dan cuenta de que los abogados hemos verificado tal vez menos del 75% de esas sumas. Es decir, que hay una diferencia entre esa cifra primaria y lo que nosotros llevamos como abogados de $100 millones. Claro. Y al respecto se han generado un montón de teorías, si es que efectivamente corresponde a personas que no tenían cómo acreditar origen de fondos, todo esto de que se fue mencionando y que ellos, digamos, fueron los propios empleados los que introdujeron esta teoría. A nosotros, dentro de nuestro grupo de representados, esto no nos consta. La realidad es que me atrevería a decir que el 99% de los créditos que presentamos a la verificación están respaldados por transferencias bancarias, digamos, dinero que nuestros clientes acreditaron en distintas cuentas, y acá sí hay irregularidades en cuanto al manejo, porque justamente hay transferencias realizadas a la cuenta de Gustavo Basso, a otra de Gustavo Basso y Daniela Cabral, es decir, no todo se canalizaba a cuentas de Conexión Ganadera, pero salvo un cliente que transfirió, que llevó $10.000 en efectivo, que naturalmente acreditamos el origen de esos fondos, todos nuestros demás clientes, o sea, uno en un colectivo de 300 y por un saldito que fue un incremento de, por ejemplo, tenía 70 y quiso aumentar a 80 su capital, todo el resto fue por transferencia bancaria y traqueado de punta a punta. Por ende, realmente desconocemos si existió esta operativa de valijas de dinero en efectivo, porque no es lo que vimos nosotros. Claro. Pero sí está claro que ustedes pudieron comprobar hasta ahora 300 millones, o se ha podido analizar hasta ahora 300 de los 400 millones que Llovio dijo en el mes de enero. Acá voy a hacer una precisión. Nosotros quedamos sujetos, obviamente, a lo que presente el síndico, el doctor Chavatone, en la verificación, que es, digamos, el lugar correspondiente o competente para esto. Nosotros, entre abogados, que tenemos grupos de WhatsApp, como decía, pues estamos colaborando, hemos hecho un sondeo de cuánto presentó cada uno a verificar. Ajá. Y estaríamos en el entorno de entre los 280 y 300, en algunos grupos se ha mencionado un poco menos, entre 250 y 280, porque faltan lo que son créditos laborales y demás. Esto no significa que esa sea la suma final verificada. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo del síndico radica en separar, como diríamos coloquialmente, la paja del trigo y ver si efectivamente
todos esos, digamos, acreedores reúnen las condiciones necesarias para que sus créditos se verifiquen. Es decir, si los contratos están bien, si no se presenta 2 veces el mismo contrato como renovación y como inicial y demás, a los efectos de llegar, sí, a una suma final. Pero no estaríamos con el escenario inicial de los 400 millones. Y acá es donde juega el tema de DGI, porque si DGI se presentara, ahí sí podríamos tener un incremento en el monto verificado. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM. Estamos conversando con la doctora Graciana Abelenda, parte de un equipo que representa a más de 300 personas damnificadas por la caída de Conexión Ganadera. Doctora, en el cierre, 2 preguntas, una sobre este tema y otra sobre un tema que viene a la cola de este asunto, digamos. Con respecto a este tema en particular, como usted dijo en la primera respuesta, esto es un primer paso, esto recién empieza. Se va a llevar adelante una investigación por los delitos que el fiscal pretende imputar, la prisión preventiva, los otros casos, se puede ampliar la investigación a otras personas, es muy probable que ello pase, va a haber grados de responsabilidad diferentes en cada uno de ellos. La pregunta es qué pasa con la gente que invirtió. Desde el punto de vista procesal, nosotros estamos a la espera de la verificación de créditos que está siendo llevada a cabo por el doctor Chavatone, justamente para tener números más finos en cuanto a lo que es pasivo y eso contrastarlo con el activo, es decir, con tanto el ganado que está en proceso de liquidación, se está vendiendo para convertirlo a dinero, los inmuebles que se han identificado en el marco de todos estos embargos y demás, a los efectos de llegar con un número, por un lado, que sea listado de acreedores, es decir, nombres y cuánto dinero colocaron, entendiéndose por tal el capital más intereses hasta el 17 de febrero, y en la otra columna, por decirlo de alguna manera, cuántos son los activos de Conexión Ganadera y todas estas empresas satélites que se han ido concursando para afrontarlo y de ese modo llegar a un porcentaje primario de recupero. Es decir, si colocaste 100, si vas a recuperar 10, 20, 30, 40, claro, 50 u 80, ojalá que eso pase. Normalmente en los concursos no es el escenario más habitual. Me refiero a un porcentaje de recupero primario porque claro está que todo lo que es ganado es mucho más líquido que lo que son inmuebles y demás activos que puedan recuperarse en sede penal, es decir, derivados de esta investigación de de lavado de activos. La realidad es que el ganado ya se está vendiendo en base a un decreto de marzo, hubo un remate bastante grande a finales de junio, está previsto otro con casi 15.000 animales para fin de este mes, y la idea del doctor Chavatone, avalado por sede concursal, es que ese dinero se va acreditando en una cuenta bancaria, y nuestra idea, es decir, de los representantes de damnificados, es que haya una primera distribución de esto para que nuestros clientes tengan, digamos, aunque sea una pequeña satisfacción, claro, que tengan algo de dinero, y a medida que vayan avanzando todo lo demás, que se vaya rematando en base a lo dispuesto por la normativa y que de ahí tengan otra parte de recuperos. Pero la verdad es que para lo que son los procesos concursales habituales y también las investigaciones penales, hay que destacar que a pesar de la magnitud y la cantidad de damnificados, ha sido un proceso que podemos caracterizar como rápido. Al principio realmente, y si lo comparamos con lo que ha sido caso Larrarte, caso República Ganadera, e incluso Portfolio Capital, que está en trámite, la celeridad de Conexión Ganadera es algo a destacar y por ende el trabajo de todas las personas, tanto de la sindicatura como fiscalía, que han estado atrás. Justamente, doctora, ahí mencionó la otra palabra que quería preguntarle en el final del reportaje, porque con usted conversamos cuando se empezó a correr el velo también de la situación en Portfolio Capital, que fue el último de estos grupos en el que se advirtieron dificultades, digamos, ¿no? Veníamos ya del año pasado con lo que pasó con Grupo Larrarte, luego con República Ganadera, Conexión Ganadera y finalmente ahora con Portfolio Capital. ¿En qué está este asunto? Que recuerdo cuando conversamos con este tema con ustedes, nos dijo que no podía decir que eran lo mismo, pero que se parecían, que había puntos de contacto en una cosa y la otra. ¿Cómo está ese tema hoy? Tal cual, remitiéndonos a aquella entrevista que tuvimos a finales de mayo, la realidad es que el proceso ha avanzado bastante en cuanto, por un lado, en sede penal ya se designó la fiscalía que va a estar a cargo de este caso, que es delitos económicos, a cargo del doctor Gilberto Rodríguez,
que lo mismo, o sea, lo tomó unos días antes de la feria, por ende, como la feria judicial menor se levantó a partir del 15 de julio, recién ahora se está avanzando en ese sentido. En sede concursal, el equipo de Portfolio Capital se opuso a esta solicitud de concurso necesario, que es una de las posibilidades que confiere la ley, y justamente el juez de concursos de primer turno, que es el mismo que lleva a cabo Conexión Ganadera y Larrarte, lo que hizo fue solicitar una pericia contable cuyos resultados deberían estar en estos días para justamente hacer o no lugar a esta solicitud de concurso. Cabe destacar que, independientemente de lo que pase en este expediente que promovimos nosotros como, digamos, acreedores instantes, ya hay otra solicitud también respecto a Portfolio Capital de concurso, por ende, si la declaratoria no se diera en el nuestro por determinadas contingencias, probablemente se daría en este otro expediente. Y en paralelo, durante la feria judicial se solicitó una medida cautelar de embargo sobre los activos de Reina Vaca y Oro Rojo por una suma cercana a los $8 millones, sobre la cual la sede hizo lugar. Por ende, es esperable que en los próximos días, y me atrevería a decir que entre esta semana y la próxima, vamos a tener novedades relevantes en cuanto al concurso de estas empresas que operaban bajo Portfolio Capital, que a los meros efectos de recordarlo es Reina Vaca, Oro Rojo, Fondo Ganadero Pampas y Argenti, Berruti Argenti. Por ende, estaríamos como en un estadio muy similar, a pesar de que, como bien mencionabas, la estructura contractual no es exactamente idéntica a los de los otros fondos. Doctora Graciana Belenda, gracias por haber estado otra mañana con nosotros, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los mantenemos al tanto de cualquier avance.